Hola, vamos a hablar sobre ecuaciones básicas de Gibbs, las cuales son unas relaciones termodinámicas entre funciones de estado eh, que se relacionan entre sí para sistemas cerrados en los cuales están ocurriendo procesos reversibles y que solo pueden realizar trabajo, presión, volumen. Tenemos la primera ley. Recordamos que de la primera ley, eh, que la habíamos definido inicialmente como Q de Q menos P de B, y a partir de la definición de la entropía de S igual a dQ sobre T, de aquí teníamos que dQ se podía expresar como el producto entre la temperatura y la diferencial de la entropía, y a partir de ahí pues obtenemos esta forma más común o más popular de la definición de la primera ley, como temperatura diferencial de entropía menos presión por variación de volumen. Esa es la primera ley. También habíamos definido lo que es la entalpía y la habíamos definido como energía interna más el producto presión-volumen. A partir de esta definición, pues podemos sacar el diferencial de H sería igual a que A de U más el diferencial del producto presión-volumen, lo cual es igual a de U más presión por variación del volumen más volumen por variación de presión. Simplemente hemos hecho el producto de esta derivada. Pero de U es igual a ¿qué? A T de S más P de B, menos P de B, perdón. Entonces reemplazamos du, este du, como T de S menos P por dB. Ahora sumamos los términos, más P de B más B de P. Y a partir de ahí, pues este menos P de B me cancela este más P de B. Y por lo tanto tenemos que dH es igual a T de S más B de P. Y esa va a ser nuestra segunda ecuación básica de Gibbs. dH igual a T de S más B de P. Habíamos definido otra función de estado, la energía libre de Helmholtz, y la habíamos definido como energía interna menos el producto temperatura-entropía. A partir de ahí hacemos algo muy similar a como dedujimos de H. Entonces tenemos dA es igual a du menos la derivada del producto temperatura-entropía. Por lo tanto, dA es igual a du menos T por ds menos S por dt. Y sabemos que du es igual a ¿qué? A T de S menos P de B. Entonces tenemos aquí T de S menos P por dB menos, este menos, ahora T de S menos S de T. Entonces este de U lo hemos reemplazado por esto y este término pues es este término y este término es este otro término. El TDS inicial se me va a cancelar con este TDS y por lo tanto dA va a ser igual, vamos a colocarlo ordenadito en esta misma orden, entonces vamos a colocar primero menos S de T menos S de T menos P de B. Y esa sería nuestra tercera ecuación fundamental o ecuación básica de Gibbs. Variación de energía libre de Helmholtz es igual a menos entropía por dt menos presión por dB. Teníamos otra definición que fue la energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs la habíamos definido como entalpía menos el producto temperatura-entropía. Y hacemos un procedimiento similar. dG es igual a dH menos la diferencial del producto temperatura-entropía. Entonces dG es igual a dH menos T por ds menos S por dt. ¿Hasta ahí vamos?
Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar esa entalpía, el DH, y la reemplazamos como TDS más BDP. Entonces DG va a ser igual a DH, pero DH sabemos que es TDS más BDP. Entonces estos dos términos corresponden a este DH y reescribimos el resto, menos TDS menos SDT. Ahora, ese TDS se me va a cancelar, este TDS inicial se me va a cancelar con este menos TDS y por lo tanto el DG va a ser igual, vamos a escribir primero este término para que nos quede ordenado, menos SDT más BDP. Y esa va a ser nuestra cuarta ecuación de Gibbs básica. Entonces, estas son las cuatro ecuaciones básicas de Gibbs. Y miren que de acuerdo a estas ecuaciones básicas vemos que la energía interna es una función de la entropía y del volumen. H es una función de la entropía y de la presión. Energía libre de Helmholtz es una función de la temperatura y del volumen, porque está variando con respecto a ellos dos. Y la energía libre de Gibbs es una función de temperatura y presión. Temperatura y presión. No es que no sean funciones de otras variables termodinámicas, lo son, solamente que estas son las variables fundamentales que dirigen a estas funciones de estado: energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs. En el caso de la energía interna, pues de nuestra experiencia cuando vimos termodinámica estadística, vimos que estaba muy relacionada la entropía con la energía y el volumen del sistema. Ahora bien, estas cuatro ecuaciones se le suman a las tres definiciones fundamentales que teníamos: la entalpía, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, las capacidades caloríficas a volumen y a presión constante. Recuerden que la definición de una capacidad calorífica era el dQ sobre dt. Y veíamos que cuando ese dQ era a volumen constante, pues de la primera ley, el trabajo era cero y por lo tanto la variación de la energía interna era igual a la variación de calor y por lo tanto la capacidad calorífica pues era variación de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Y de la misma forma, cuando el proceso se realiza a presión constante, la capacidad calorífica es igual a la variación de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. De nuestra definición de calor, de Q igual a TDS, y de la definición de capacidad calorífica, pues podemos también encontrar otras dos formas de expresar la capacidad calorífica, volumen y presión constante en términos de entropía, pero debemos de dejar indicado que son entropías a volumen y a presión constante. A eso le sumamos otras ecuaciones básicas que teníamos, por ejemplo, el coeficiente de expansión, el cual nos muestra cómo el volumen de una sustancia varía en función de la temperatura, manteniendo la presión constante, y también el coeficiente de dilatación isotérmica, el cual nos muestra cómo varía el volumen de una sustancia en función de la presión, manteniendo la temperatura constante. De reglas de la derivada sabíamos o hemos deducido anteriormente que la variación de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, molar constante, pues es igual al cociente entre alfa y kappa. Y teníamos dos relaciones termodinámicas que pues, no son tan famosas, sí las tocamos cuando hablamos del coeficiente de Joule, que es un experimento en el cual pues, se trabaja a energía interna constante. Entonces ese coeficiente de Joule pues, es variación de temperatura con respecto al volumen, manteniendo energía interna. Y está el coeficiente de Joule-Thomson, que es un experimento en el cual se mantiene la entalpía constante y se define como variación de temperatura con respecto a presión a entalpía constante.
Estas son las ecuaciones básicas que hemos visto en todo el contexto pues, de nuestro curso de termodinámica y pues vale la pena tener presentes para el futuro. Muchas gracias.